¿Sientes la angustia y el dolor por lo que el crimen y la falta de justicia puede causar? ¿Has sido víctima del crimen? ¿Habrá algo que podamos hacer para combatir esta situación? ¿Cómo salir ilesos en medio de las batallas para sobrevivir en medio del caos? Tenemos muchas preguntas y daremos respuestas, así que únete a la conversación para explorar soluciones innovadoras. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Por aquí te saluda Johnny Pérez. Hoy vamos a adentrarnos en un tema profundo y relevante para nuestra sociedad: el crimen y el castigo. ¿Cómo crees que se maneja esta cuestión en la actualidad? Si te doy una respuesta rápida, creo que está fuera de control. Te saluda tu amigo David Silva. Gracias por acompañarnos en una nueva aventura. Y por este lado, Kimberly Yepes. Creo, Johnny, que en la sociedad actual vemos una variedad de enfoques en cuanto al castigo de los criminales. Algunos abogan por penas más duras, mientras que otros prefieren enfoques más rehabilitativos. ¿Quién tiene la razón? Es un gran desafío tratar este asunto tan fuerte como lo es el crimen y castigo. Pienso que es importante que las personas que cometen crímenes enfrenten las consecuencias de sus acciones, pero también se les brinde la oportunidad de reintegrarse a la sociedad de manera positiva. El crimen no puede quedar impune. Exactamente. Creo que es fundamental considerar las causas subyacentes del crimen. Si abordamos estas causas de raíz, podríamos prevenir futuros delitos y construir una sociedad más justa y segura para todos. Johnny, es importante que el sistema de justicia sea transparente, imparcial y equitativo. Todos los individuos, independientemente de su estatus social o económico, deben ser tratados con dignidad y respeto. ¿No te parece? Totalmente de acuerdo. Es fundamental recordar que detrás de cada acto criminal hay una persona con una historia y circunstancias únicas que deben ser tenidas en cuenta, como las historias que se presentan en los capítulos 19 al 21 del libro de Jueces. Hoy finalizaremos este libro tan turbulento. Sí, llegamos al final de otro recorrido. Recuerda que si te has perdido algún episodio, puedes ponerte al día visitando nuestro sitio en internet, mision66.org, o en tu sitio de podcast favorito. Nos encuentras como mision66.rtm. Hoy empezamos en el capítulo 19, relatando la muerte de la concubina de un levita. Cuenta de una concubina que fue abandonada a su suerte en una situación aterradora e inhumana. Cierto. Empezando el capítulo dice: en aquellos tiempos, cuando Israel no tenía rey, hubo un levita forastero que vivía en la parte más lejana de los montes de Efraín. Este levita había tomado como concubina a una mujer de Belén de Judá, pero ella le fue infiel y se regresó a la casa de su padre, donde estuvo 4 meses. Y encontramos una reacción de este levita fuera de lo común en este asunto. Nos dice: entonces su marido fue a buscarla y le habló con mucho cariño para hacerla volver. Su mujer le pidió que entrara a la casa y cuando el padre de la joven lo vio, salió a recibirlo muy contento. Y así, el levita se quedó 3 días en casa de su suegro, comiendo y bebiendo. ¿Qué ocurre al inicio de esta historia? Un hombre tenía una concubina de quien se separa por su infidelidad. Esta regresa a su casa, pero luego realiza un viaje para traerla de vuelta. ¿Y regresa con él? Pues sí, aceptó regresar con su marido. Juntos retoman el viaje en dirección a Efraín. Mientras avanzan por el camino, buscan un lugar en el cual hospedarse, pues va atardeciendo y van pasando por la región de Jebús, que es el lugar que después se convertirá en Jerusalén. El levita se queda preocupado y dice: mira, no pararemos ahí. Busquemos una ciudad que no sea de los cananeos. Y ellos entonces escogen la ciudad de Gibeá o Gabá, que posteriormente estará vinculada con el rey Saúl en el futuro de Israel. Así es. Y esta precisa elección tuvo lugar porque Gibeá es una ciudad israelita. Ya entonces, llegando allí, ellos enfrentarán una de las situaciones más terribles y absurdas que se pueda imaginar.
Continuemos con nuestra lectura del texto para conocer los acontecimientos. Leo en el versículo 15. Y así siguieron su camino. Al ponerse el sol, llegaron cerca de Gabaa, en la tierra de Benjamín. Entonces se apartaron del camino para entrar a la ciudad y pasar allí la noche. Al entrar, fueron a sentarse en la plaza, pues nadie les ofreció su casa para que pudieran dormir. Al estar allí, en esa situación, sin ninguna protección, quizás hubiera sido mejor parar en la ciudad de los cananeos, al fin y al cabo. Continuemos con el relato. Dice aquí que al anochecer vieron llegar un anciano que venía del campo después de trabajar. Ese anciano era de los montes de Efraín, pero vivía como un forastero en Gabá, pues los habitantes de ese lugar eran de la tribu de Benjamín. Fíjate que aquí tenemos a un extranjero que regresa de trabajar en el campo, y esa ciudad es de la tribu de Benjamín. Prosigamos con la lectura, David. Entonces dice que cuando el anciano levantó la mirada, vio al viajero en la plaza y le pregunta, ¿de dónde vienes y a dónde vas? El viajero respondió, venimos de Belén de Judá y vamos a lo más alejado de los montes de Efraín. ¿De dónde soy? Estoy regresando de Belén de Judá y ahora me dirijo a la casa del Señor. Nadie me ha dado alojamiento en su casa. Pero tenemos todo lo que necesitan nuestros asnos y pan y vino para mí y para mi mujer, y para el criado que me acompaña. No nos hace falta nada. Y el anciano le respondió, que la paz sea contigo. Desde ahora, lo que necesites corre por mi cuenta. Y hace una advertencia. Solo una cosa. No quiero que pases la noche en la calle. Y el anciano los llevó a su casa y les dio de comer a sus asnos. Luego ellos se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero de repente, mientras pasaban un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad aparecieron. En hebreo dice literalmente, hombres de Belial. Sigamos leyendo para conocer qué ocurrirá luego. Desde el versículo 22 del capítulo 19 dice, pero cuando estaba disfrutando de todo, unos hombres corruptos de la ciudad rodearon la casa, golpearon la puerta y le gritaron al anciano dueño de casa, «Saca al hombre que ha entrado en tu casa, queremos acostarnos con él». ¡Qué maldad! Entonces el dueño de la casa salió y les dijo, «No, hermanos míos, yo les ruego que no le hagan daño a este hombre, es mi huésped, no cometan tal perversidad. Miren, tengo una hija que es virgen y también está aquí su mujer. Ahora mismo las voy a sacar para que hagan con ellas lo que les parezca, pero no cometan una infamia con este hombre». Luego vemos lo difícil que es detener la perversidad. Continúa el texto diciendo, pero como aquellos hombres no le hicieron caso al anciano, el levita tomó a su mujer y la sacó, y ellos la violaron durante toda la noche y hasta la mañana. Al rayar el alba, la dejaron en paz. Presta atención. No estás escuchando un programa sobre crímenes, aunque nuestro tema sea crimen y castigo. Se trata de la Biblia. Se trata del libro de Jueces, mostrando hasta qué punto puede llegar la decadencia y maldad humana cuando un individuo no permite que Dios rija su conducta. Y entonces el texto sigue adelante en ese mismo capítulo 19 de Jueces, desde el versículo 26. Antes de amanecer, la mujer llegó hasta la puerta de la casa del anciano, donde estaba su marido, y allí cayó muerta, hasta que amaneció. Y, por la mañana, el levita se levantó y abrió las puertas, dispuesto a seguir su camino. Fue entonces cuando vio que su concubina estaba tendida a la entrada de la casa, con las manos sobre el umbral de la puerta. Entonces le dijo, «Levántate y vámonos». Pero como ella no respondió, el levita la levantó, la echó sobre su asno y se fue a su tierra. Al llegar a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó a la mujer en 12 pedazos, y repartió los 12 pedazos por todo el territorio de Israel. Es una cosa mala tras otra, Johnny. Sí, ante esta circunstancia, imagínate qué podría haber pasado. Por supuesto, la maldad genera venganza y la violencia genera más violencia. Cuando los demás israelitas se enteraron de eso, Jueces capítulo 20 detalla las reacciones inmediatas. Leamos. Como un solo hombre, todos los israelitas, desde Dan hasta Beerseba y Galaad, se reunieron delante del Señor en Mizpah. Allí estaban presentes los jefes del pueblo y de todas las tribus de Israel. Del pueblo de Dios había 400,000 hombres de infantería, espada en mano. Y ahí no quedó todo.
Las tribus de Benjamín, por su parte, supieron que las tribus de Israel se habían reunido en Mizpa. Los israelitas le dijeron al levita: «Cuéntanos cómo tuvo lugar esta infamia». Y el levita, marido de la mujer muerta, les dijo: «Yo llegué a Gabá de Benjamín con mi mujer para pasar allí la noche». Y contó la historia completa de lo ocurrido. Dijo que después de la violación y del asesinato, él entonces envió a la concubina en pedazos a cada región de Israel para que se supiera a qué punto la cosa había llegado. No había radio, ni internet, ni televisión para relatar todo lo que estaba pasando. Así que su actitud fue la de notificar a todos. Ante tal información y relato, las tribus de Israel se quedaron tan indignadas que ellos se dispusieron a querer destruir la tribu de Benjamín. Fíjense cómo la decadencia genera una sucesión de hechos perversos que causarán una escalada terrible de violencia. Cierto, dice el texto de Jueces 20, los versículos 12 y 13. Y enviaron mensajeros a toda la tribu de Benjamín para preguntarles: ¿por qué cometieron tal infamia? Entréguennos a esos malvados que viven en Gabaa para que los matemos. Así erradicaremos de Israel esa maldad. Pero los de Benjamín no hicieron caso de sus hermanos israelitas. El problema empeoró porque los benjamitas no aceptaron revisar el caso y juzgar a los culpables. Al contrario, iniciaron la guerra contra todo Israel. Sigue el drama en este capítulo 20 de Jueces. Dice que los israelitas salieron en orden de batalla para combatir a los benjaminitas de Gabá. Pero los benjaminitas también estaban preparados y salieron de Gabá a luchar, y ese día exterminaron a 22,000 guerreros israelitas. Continúa el desenlace de eventos diciendo: pero los israelitas no se desanimaron, sino que se reagruparon y presentaron batalla en el mismo lugar del primer día. Y es que antes, durante la noche, los israelitas habían ido a llorar delante del Señor y a consultarle si debían volver a pelear contra sus hermanos, los benjaminitas. Y el Señor les había respondido que debían atacarlos. Así es, Kimberly. El texto sigue para nuestra tristeza, dejándonos estupefactos y absolutamente boquiabiertos. La batalla continuó y hubo una matanza aterradora. Los israelitas hicieron una especie de trampa, de emboscada, y atrajeron a los de la tribu de Benjamín. Y durante ese proceso, que se describe con detalles en el capítulo 20, ellos terminan venciendo en esta guerra. Y continúan las reacciones, porque entonces los guerreros israelitas se dieron vuelta y los benjaminitas se llenaron de temor, pues comprendieron que les había sobrevenido un desastre. Corrieron entonces hacia el desierto de espaldas a los israelitas, pero la lucha los alcanzó, porque los que salían de las ciudades los herían y los mataban. La batalla no se detiene, amigos. Dice: así quedaron cercados los benjaminitas, desde Menujá hasta el oriente de Gabá. Ese día cayeron muertos 18,000 guerreros benjaminitas, pero también fueron aniquilados otros 5,000 de ellos en los caminos. A otros los persiguieron hasta Gidom, matando a 2,000 hombres más. Y en total, ese día murieron 25,000 guerreros benjaminitas bien armados. Otros 600 hombres huyeron al desierto, a la peña de Rimón, y allí se quedaron 4 meses. Luego, los israelitas se volvieron contra los benjaminitas y los hirieron a filo de espada, matando en las ciudades a hombres y bestias por igual y a todo lo que hallaban. Finalmente, prendieron fuego a todas las ciudades que hallaron a su paso. Vaya desenlace. Observa esa realidad de crimen y castigo. Qué situación aterradora, espantosa, que muestra la decadencia total y absoluta de un pueblo que no obedeció seriamente los lineamientos y preceptos divinos. Se olvidaron y se apartaron del Dios verdadero, y estas son parte de las consecuencias. Johnny, y tú que nos acompañas, en Jueces capítulo 21, detallará luego los conflictos y complicaciones subsiguientes. Sí, en la ciudad de Mizpá habían declarado un juramento. Cierto, dice al inicio del capítulo 21 de Jueces que los israelitas juraron que ninguno de ellos dejaría que sus hijas se casaran con los benjaminitas. Se reunieron como pueblo en la presencia de Dios y toda la noche lloraron y con grandes lamentos decían: Señor, Dios de Israel, ¿por qué le ha sucedido esto a nuestro pueblo? ¿Por qué tendría que faltar una de nuestras tribus? Pero descubrieron que un grupo suyo, los de Jabes y Galaad,
no estaban allí. Así que fueron y destruyeron a las mujeres de Benjamín, separando solamente a las que eran vírgenes, y promovieron una especie de matrimonio con esos que no habían participado del juramento. Y así ellos, de una manera muy triste, consiguieron preservar la tribu de Benjamín, a pesar de ese terrible e intrincado suceso. Y Jueces termina con una nota bastante triste, diciendo lo siguiente: por su parte, también los israelitas se fueron, cada uno con su familia, a su tierra. En aquellos días no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Fíjense cómo es complicado y doloroso cuando rechazas obedecer a Dios. Los resultados de esa actitud son adversos y catastróficos. Ciertamente, estos capítulos de Jueces nos dejaron ver de manera clara las consecuencias devastadoras de apartarse de Dios, quien imparte perfectamente la justicia porque Él es justo. ¿Qué piensas tú? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. Hoy mismo visita nuestro canal en WhatsApp. Recibirás contenido exclusivo directo a tu celular. Y no te olvides de solicitar el libro Misión, Antiguo Testamento. Es totalmente gratis. Ahora llegamos a las preguntas sobre los últimos capítulos del libro de Jueces. Johnny, este no fue el final que nos hubiera gustado. Es una historia muy fuerte. ¿Por qué el libro termina con una historia tan lamentable? Lastimosamente, David, esta vez nos quedaremos debiéndole un final feliz a nuestros oyentes, pues en esta ocasión no hay tal opción. ¡Qué suceso tan aterrador y deprimente! ¡Horrible! Esta historia es lamentable por dos razones. En primer lugar, el texto quiere señalar lo siguiente. Dios dijo: mira, no puedes hacerte amigo ni involucrarte con los cananeos. Eso es muy serio. Y tenemos varias señales de que las cosas eran así, empezando por Génesis 34 con lo de Dina y los de Siquem. Aquí la situación llega al punto en que los israelitas están actuando como los propios cananeos, ¿cierto? Exactamente. Es como si el texto dijera más o menos lo siguiente. ¿No se lo dije? ¿No les dije que debían haber obedecido y entendido por qué la postura divina fue tan radical y dura? Y la segunda cuestión. El segundo asunto es que ese texto se escribió más tarde, al menos ya en el tiempo de la monarquía. Además, señala lo siguiente: mira, si no hay dirección, todo se vuelve un lío generalizado. No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía correcto. Entonces el texto nos muestra el resultado de una falta de dirección, tanto divina como gubernamental y administrativa. Esta historia espeluznante que acabamos de ver, ¿no recuerda la de Génesis 19? Lo de Sodoma, Gomorra, las hijas de Lot. ¿Por qué ahora el autor del libro de Jueces va a destacar la semejanza? Lo hace exactamente para enseñar el fondo del pozo, es decir, hasta dónde es capaz de llegar el ser humano cuando desobedece los lineamientos y preceptos divinos. Ciertamente el pecado del hombre alcanza límites de total perversidad y maldad pura. Así es. Si existe algo espantoso en la Biblia, es lo de Sodoma y Gomorra. Ciertamente, es un hecho espantoso, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que representa? Porque representa un grado de degradación tan grande que permanece como un ejemplo histórico extremadamente negativo. ¿Y cuál sería la enseñanza? La enseñanza aquí es la siguiente. Fíjate hasta qué punto el pueblo de Dios llegó a ser semejante a los sodomitas, en el sentido de no ofrecer ningún tipo de ayuda y hospedaje, sino ejercer violencia y perversión hacia alguien de su pueblo, tan israelita como ellos. Cierto. Ellos se quedaron solos en la plaza. Después, quien los ayuda es una persona de afuera de los montes de Efraín, pero forastero en Gabaá. Lot también era extranjero en Sodoma, así que el paralelismo es bastante claro. Ellos también son personas perversas que quieren invadir la casa para violar y avasallar. En realidad, su interés perverso es dominar y someter el propio hombre. Ese es su objetivo e intención. Y de manera semejante, el hombre ofrece la hija y la concubina, y ellos van más allá de los sodomitas, porque la violan toda la noche y la dejan muerta. La mujer muere violada. Tal es la maldad de esos perversos. Y vemos un desenlace espantoso.
La idea es enunciar, fíjate hasta dónde pudimos llegar. Es horroroso lo ocurrido. El levita venía caminando y, según expresa Jueces 19:12, ni quiso detenerse en ninguna ciudad extranjera. Me voy con mi pueblo, los israelitas, allí pasaré la noche. Quizás pensando que iba a ser más tranquilo. Pregunto, ¿quién realmente es peor aquí, los israelitas o los cananeos? Pues sí, eso nos asusta, porque él lo evita, como que diciendo, no pasaré por aquí porque es muy peligroso, así que vayamos más adelante porque no sé qué me pasará. Voy a desviarme de esta región criminal e iré a un lugar seguro y de confianza. ¿Y qué descubrimos? El texto está mostrando que en realidad el israelita no tiene ningún valor en sí mismo. De igual manera, las personas que pertenecen a la iglesia o que son de la comunidad cristiana no son mejores que nadie. No tienen ninguna condición que les impida hacer cualquier tipo de maldad. Solo someterse al señorío absoluto de Jesucristo, siendo transformados de la vieja manera de vivir por la acción del Espíritu Santo. Así que lo que el texto sugiere es lo siguiente, que el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, abandonado en sus propios pecados y desobediencia, se vuelve peor que la persona que no pertenece a Dios. Eso no es muy diferente de lo que el Nuevo Testamento señala. La persona apartada que desobedece frontalmente al Evangelio y es una apóstata de su fe, de cierta forma es peor que la persona que está fuera, sin conocimiento de la verdad. Así que, a pesar del peligro que representan los cananeos, un pueblo pagano, vemos que Israel llegó al punto de sobrepasar a los que lo influenciaron, en términos de maldad, llegando al caos total. Nunca imaginaríamos que Israel pudiese llegar a un nivel tan degradante como se detalla aquí. De cierta forma, eso también es una lección para la sociedad de hoy. Vemos cosas aberrantes, espantosas, monstruosas en esta sociedad, que hace 200 años en su arrogancia dijo que confiaba en la razón, en el ser humano y en yo qué sé. ¿Y qué ganó? Ni siquiera tuvo la humildad de volver atrás y decir, mira, hemos dejado a un lado principios importantes de Dios y ahora estamos cosechando las consecuencias. Es una cosa muy semejante a lo que tenemos en el libro de Jueces. El libro de Jueces termina esta triste historia destacando mucho a los de Benjamín y Gibeá. ¿Hay un propósito para terminar de esa forma? Mira, Kimberly, hay una conexión directa entre Gibeá, Benjamín y la familia de Saúl. Y Saúl será el primer rey que surgirá. Y la cosa es incluso un tanto extraña porque es exactamente de ese grupo, de esa gente, que se escoge al rey. Por cierto, una escogencia a partir de parámetros meramente humanos. Y ese rey será un fracaso, mostrando que nuevamente la postura de Israel era la de basarse en aquello que no era confiable, la confianza humana. Y más adelante veremos esa conexión directa y Dios mostrará que Él sí escogerá a aquel que ha de reinar y traer la línea genealógica y real que culminará en el cumplimiento de su salvación, de su historia de salvación para la humanidad. Síguenos en las redes sociales. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Hoy, en nuestra Misión 66, terminamos el recorrido en el libro de Jueces. El tema fue Crimen y Castigo. Abordamos los capítulos 19 al 21. Después de haberlo pasado mal al oír tantas cosas terribles y aterradoras que tales historias nos devolvieron, ¿cuál es la gran lección para nuestra vida hoy, Johnny? Aprendemos en el final de Jueces que sin dirección solo habrá degradación. El ser humano abandonado en sus propias pasiones, voluntades y deseos llegará a su propia destrucción. Es fácil observarlo en un rápido análisis. Vemos que no había dirección política, no había rey, y cada uno hacía lo que le parecía. Vimos también que el pueblo de Israel no estaba siguiendo la orientación de Dios e hizo lo que le dio la gana. Eso los llevó a ninguna parte. ¿Cómo es tu vida, querido amigo? ¿Haces lo que te da la gana? ¿Sigues tu propio parecer? ¿Reaccionas de manera impulsiva? Hoy es un buen día para que creas en aquel que salva, restaura y cambia la vida, Jesucristo.
Llámanos si quieres saber más de cómo acercarte a Dios. Tu vida será diferente. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. Recuerda unirte a nuestro canal de WhatsApp, Misión 66. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.